Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social. La ENSE en tu casa presenta proceso de duelo de personas que viven una pérdida familiar por COVID-19. Entrevista a maestra Marta Patricia Vargas Pineda, coordinando maestro Irving Vázquez Cruz. Iniciaremos en 5 minutos. Muchas gracias a todos los que están uniendo. ¿Estás en tu casa, Irving? Sí, aquí estamos. Qué bueno. De repente se va mi señal, pero aquí estoy para escucharlos. ¿Ok? Hola, Pati Vargas, Pati Villalba. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Bien? Sí, lo que cabe. ¿Sí? ¿Todos en tu casa bien? Sí, todos. Qué bueno. Déjame, permíteme, voy a abrirle a uno de mis hermanos que no puede abrir. Permíteme. Pero que yo ahorita salgo. ¿Cómo? 6,813 casos de personas con coronavirus en el Estado de México. ¡Ah! Madre Santa. Oye, ¿y tú que estás ahí en la zona del hospital, cómo estás? ¿Qué me preguntas? Muchas gracias, maestra. La entrevista la realiza el maestro Irving Vázquez Cruz, su servidor, quien es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Mis líneas de investigación son vivienda, comunidad y medio ambiente. Y la importancia de realizar esta entrevista es porque impacta de manera transversal todas estas formas de vida, todas estas dinámicas de vida, desde la vivienda, los hogares, cómo vamos a reconfigurarnos a partir de las pérdidas, a partir del nuevo cuidado que debemos de tener entre todos los ciudadanos y los habitantes de, no solamente de esta nación, sino de todo el mundo. Agradecemos a las y los participantes, tanto estudiantes, egresados y profesionales en trabajo social, de nuestra honorable Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras instituciones de nuestro país y de Latinoamérica, cuya presencia en el sistema de salud y asistencial ha tomado gran importancia en esta contingencia de salud. La situación sanitaria y de emergencia social actual que se está viviendo en todo el mundo ha generado hasta el día de ayer 297,465 pérdidas humanas, y en México hasta el conteo de ayer, que publicado por el subsecretario de Salud, ha sido de 4,220 defunciones. Esto ha afectado de manera directa a nuestros sujetos de intervención, individuos, familias, comunidades y todos aquellos grupos vulnerables que demandan nuestra atención. De tal forma, la muerte en condiciones de COVID-19 no permite que los familiares tengan una adecuada despedida. Los servicios tanatológicos impartidos por trabajadores sociales y otros profesionales se ha convertido en algo fundamental para poder sobrellevar el duelo de la muerte de un familiar. Para poder ejercer una adecuada intervención con una familia que está pasando por la etapa de esta pérdida o de pérdidas en situaciones de riesgo, que se imposibilita el poder vivir su pérdida de manera salutógena, de manera saludable, de una manera adecuada bajo las condiciones de sanidad. Se debe de reconocer que la muerte es un proceso natural y que el aislamiento de las redes de apoyo reduce la probabilidad de mantener ritos de despedida, cuyas etapas de duelo pueden modificarse, siendo así el personal de salud y, por supuesto, el de trabajo social, ser parte fundamental en la red social de apoyo. En nuestro país, la salud mental y emocional ha sido un tema muy controversial, que si bien el subsecretario de Salud ha afirmado que se está trabajando en ello, las consecuencias del aislamiento, y en este caso
el no poseer las herramientas sociales apropiadas por parte de la familia, harán acrecentar una crisis de salud mental. Ante este panorama inhóspito, fue necesario que profesionales en la salud y lo social, como es la maestra Marta Patricia Vargas, nos provean de estrategias sociales y estrategias de atención sociofamiliar que hagan frente a las atenuantes de salud. En este sentido, maestra, me gustaría comenzar con una pregunta que nos va a contextualizar. ¿Qué significado tiene la pérdida de un familiar por COVID? Bueno, mira, como todas las pérdidas inesperadas, sí tienen un significado muy importante, dado que es sorpresivo, dado que no está programado, y entonces hay mucho enojo, hay ira, puede haber, de acuerdo, siempre va a estar por encima cuáles son los recursos emocionales que la gente tiene, es decir, la estima de personalidad, y eso va a ser fundamental también, cómo a través de la vida nos han enseñado a qué sabemos de la muerte, qué muertos hemos tenido, y qué significado y qué correlación tenemos con lo que murió, o con la parte, con el ser humano que murió. Entonces, en ese sentido son como lo fundamental es qué relación tenía yo con lo que murió, pero también es yo cómo he aprendido a sobrellevar las muertes, y desde la parte cultural pues también tiene un peso enorme. Entiendo. Muy bien, es importante posicionarnos qué es para nosotros la muerte, qué sabemos acerca de la muerte, y a partir de ello lo vamos configurando, lo vamos asimilando en relación al COVID. Maestra, ¿qué es para el profesional el trabajo social y de salud presenciar muertes en masa? ¿Cuál es el impacto que hay para el profesional en salud? Mira, recuerda que antes de ser profesionales de la salud somos seres humanos. Y entonces, de alguna manera, sí nos está pegando. Yo el día de ayer platiqué con algunas alumnas que estamos en el área de la salud. Yo trabajo en un tercer nivel, entonces a mí la muerte no me toca de cerca ver esto de filmajes, pero sí me di a la tarea de preguntarle a mis compañeras, y me decían que sí, que es muy traumante y frustrante, porque recuerda que sobre todo médicos y enfermeras los capacitan para cuidar vidas, para proteger vidas, y el que esté tan seguido está siendo como muy difícil. Me decía esta alumna que el último caso que le tocó a ella de conocer por los ingresos y egresos, que de 4 familiares, 3 murieron. Entonces imagínate, de una familia nuclear que solo haya un sobreviviente, es como muy fuerte. Y no se diga un poquito si nos vamos desde lo social, la parte económica. O sea, no solo es la crisis emocional, sino todo lo que conlleva la muerte pues, de la mayoría de los integrantes de la familia. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Un favor, ¿podría...? Ya me acerqué. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, maestra. Ahora, continuaremos con la otra pregunta. Es muy importante rescatar que antes de profesionales tenemos esta calidad humana que nos hace a nosotros pensar, o el impacto que tiene una muerte no va a separarse de nuestra calidad profesional. Maestra, ¿usted considera que en este panorama de miles de muertes en nuestro país y en el mundo, aunado al sistema de salud que pues en algunas situaciones es carente de atención, estamos al borde de una crisis de salud mental en relación a la atención de las pérdidas? Creo que es inevitable, pero también yo sí estoy, parte que soy del área de la salud mental, sí creo que se están haciendo acciones como para prever esto. Obviamente, aquí en la Ciudad de México, sabemos que en México hay muchos Méxicos, entonces va a depender de dónde te encuentres, insisto, de los recursos emocionales que cada individuo tenga y la forma de ayudar, porque no siempre se buscan los apoyos terapéuticos, desde la tanatología, desde psicología, desde todas las corrientes terapeutas que hay para el tratado del duelo, pues. Entonces, sí va a haber, pero también depende de que lo busquen
para mejorar esta parte, o si nosotros nos buscamos, mira, ahorita en la página COVID-19 vas a encontrar todos los apoyos para las áreas personales, familiares y personas de salud. Entonces, sí hay, pero ya se están previendo para mejorar esto y que sea menos fuerte. Muchas gracias, maestra. Antes de continuar y de entrar en materia, ¿me podría decir usted cuál es el proceso a llevar con las personas diagnosticadas por COVID? ¿Qué consideraciones debe tener el individuo próximo a morir en el proceso de tanatología? Bueno, mira, en el proceso de tanatología para todos es como el mismo, porque hay un proceso de las etapas. Yo me refiero básicamente a las etapas que menciona. Permíteme, porque mi perro está para todo lo que da. Permíteme. Sí, ya lo fueron a callar. Gracias. Hoy, nunca está así y ahora se pone loco. Bueno, te decía, el proceso pasa por etapas y las etapas, las más conocidas, son las de Kubler-Ross, ¿sí? Y entonces, no es lo mismo un individuo que tiene, de acuerdo a los roles, ¿sí? Quién es el que va a llevar la batuta, quién es el que tiene más resiliencia para aceptar cómo va a manejar este proceso de duelo a sus familiares. Ahora, ¿cuál es? Pues es que de repente a veces, sobre todo, hay enojo y miedo. En esta parte de la ira, porque a mí, si yo me cuidé, o me decía también la compañera de uno de los hospitales, la gente no cree, no se está cuidando. Y hay mucha ignorancia, en ese sentido, no hay forma de poder apoyarlos en tiempo. Entiendo, maestra. Es importante considerar los roles y considerar también parte de las etapas del duelo. Maestra, ¿realmente cree que hay posibilidad de ofertar servicios tanatológicos a los enfermos de COVID, con COVID en el sistema de salud que tenemos? No, ahorita no. En la parte, a los que ya están entubados, pues obviamente no se puede como tal tanatológico, pero sí podemos dar contención. ¿Y quiénes pueden dar contención? Son las personas que están al lado. Háblese de médicos, de enfermeras, de personal, inclusive los apoyos de la persona de limpieza, porque en el momento que están atendiéndolo, son como 4 o 6 personas que están alrededor. Y con el simple hecho, mira, no es un proceso tanatológico, pero sí es contención. Y si están sensibilizados y dan palabras de aliento y de afecto, eso les va a ayudar mucho a los posibles moribundos. Entonces, desde ahí sí se puede dar contención. Tanatología, proceso tanatológico, no. Entendemos entonces que el proceso de tanatología es más complejo, pero la contención es importante hacerla como profesionales en la salud. Entonces, maestra, ¿qué estrategia sugiere para que la familia se comunique con su familia en el tenor de la despedida? Si bien no puede estar el familiar en este proceso de pérdida, de un estado de poca certeza que el familiar se pueda o no contaminar, o mejor dicho, sí se puede contaminar si está ahí en este lugar. ¿Qué estrategia sugiere para que la familia se comunique con el familiar? Mira, yo creo que hay como 2 vertientes. La primera es si alguna de las partes médicas apoyaran o pidieran una llamada telefónica, que realmente no se está permitiendo por la crisis tan fuerte que está, pero es lo que sugiere la literatura, que haya una llamada telefónica para una despedida. En este caso, el cantante que falleció hoy, Giorgio, sí le permitieron la llamada telefónica. No sé si porque era la persona conocida a la esposa y ahí hubo una despedida, pero no es en la mayoría. Entonces, ahí nos podría, desde el sistema de salud que tenemos, está difícil. Más sin embargo, en nuestro imaginario sí se puede hacer. En el imaginario, desde hacer una despedida, un ritual, donde nosotros escribamos una carta, donde empecemos a escribir qué pensamos, qué sentimos, qué le diríamos,
sí es necesario pedir perdón, pero si también creemos que nos tiene que perdonar, otorgar el perdón, en ese sentido, sí es importante el escribir. Hay algunas estrategias que ponen como técnicas, pues, de que elijas un rincón en la casa, y le llames el rincón de los recuerdos, donde ahí puedas poner las cosas significativas del moribundo para que empieces a despedirte, y que es importante que integren a todos los miembros de la familia, no solo el que se sienta más afectado, sino que incluyan hasta inclusive a los niños. Muchas gracias, maestra. Vamos a poner un caso hipotético. 2 personas se encuentran infectadas por este virus y una de ellas muere. ¿De qué manera se debe de informar a la persona que se recupera, evitando que tenga culpa de sobreviviente? Es decir, muere una persona, los dos se infectan, posiblemente la persona que sobrevive hizo el contagio. ¿Cómo dar la noticia ante esta pérdida? La noticia se da tal cual, que aunque se hizo todo lo posible desde el punto de vista biológico, ya no resistió el cuerpo. Y finalmente recordar que los seres humanos nos morimos. Mira, esto suena así como a veces muy frío y demás, pero créanme que yo lo he hecho infinidad de veces cuando yo me ha tocado trabajar mucho con familiares pacientes por suicidio, y ellos manejan mucho el porqué y demás. Cuando yo les comento, ahora sí voy a hablar en primera persona, que el cuerpo biológicamente por un accidente o por una enfermedad súbita ya no aguantó, pues en ese sentido, médicamente se hizo lo posible, que estaba la atención, pero pues el ser humano se muere. Y eso les da mucho consuelo, ¿eh? Es ser claro, ser directo. Es importante el ser directo y dar la noticia tal y como es. Usted menciona Creo que muy sí bien. Tiene que ver el tono, ¿eh? Claro, También. bueno. Desde luego. Muchas gracias. Es muy importante mencionar el tono, cómo nos dirigimos, hacer una comunicación asertiva y efectiva es muy importante. Usted menciona muy bien la presencia de la familia, hace unas preguntas. Para entrar en materia, ¿qué importancia tiene la familia en el proceso tanatológico? Bueno, igual, es en 2 vertientes. Hay familias contenedoras y hay familias que bloquean el mismo proceso. Recuerda que en una familia, si lo vemos desde la estructura, tenemos que ver quién era y qué significaba para cada uno la persona que muere y cómo era. Y entonces, en ese sentido, si es el papá, era el proveedor económico, ¿sí? Y entonces, ¿cómo era la relación con la esposa? Y de ahí va a determinar también procesos de duelo. ¿Cómo se relacionaba con los hijos? Y cada uno de los hijos, ¿qué rol jugaba? A partir de ahí, de los roles, vamos a identificar, dice uno de los autores, Bobby, que habla y que lo que yo te decía en un principio, no es solo se murió mi papá, se murió mi familiar, sino yo, Patricia, qué relación tenía con mi papá y qué hacíamos. O sea, no solo es padre e hijo, sino la vinculación emocional que había entre ellos. Eso depende del cómo lo vamos a hacer. Entonces, nosotros como terapeutas en tanatología tenemos que hacer un diagnóstico de a cada uno de los miembros de la familia cómo están viviendo los duelos individuales, porque es un colectivo. O sea, se muere un ser de la familia, pero se muere el papá, se muere el hermano, el sobrino, el hijo, dependiendo de toda la red de apoyo que tenga. Muy bien, maestra. Si bien las etapas del duelo no son estáticas, ¿cuáles son los cambios más recurrentes que pueden haber en esta situación de muerte por COVID? ¿En qué pueden cambiar las etapas del duelo? Bueno, mira, a mí me parece importante señalar cuáles son las etapas de duelo para después pasar a tu pregunta. La primera, yo siempre, hay muchos autores, a mí me gustan otros autores, pero el más conocido y en este tipo de entrevistas más sencillo es mejorar
a Kubler-Ross. Entonces, primero es la negación. Y la negación, recuerden todos que empezamos, no es cierto, que apenas ayer lo vi. Pongo el ejemplo ahora de Oscar Chávez. Nosotros nos enteramos que estaba enfermo y luego al otro día que murió. Los que éramos seguidores de Oscar Chávez, por lo menos a mí me pasó, que empezaron en el WhatsApp a avisar y a explicar y nos conectamos, no justo con el dolor propio que seguramente su familia tiene, pero con todos nosotros, los que estábamos ahí, nos conectamos con él y decimos, no es cierto, o recuerdo a mis compañeras de la universidad, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a las conferencias, a los conciertos, etcétera? Y entonces estamos así como, nos trae el recuerdo, estamos en la negación de que no es cierto, pero sí es cierto. Entonces, el otro proceso, otra etapa es la ira. En la ira nos enojamos mucho y aquí es donde yo creo que por eso te decía, hay culpa e ira en los de COVID, porque la ira, ¿quién están responsabilizando? Al personal médico. Está pasando un fenómeno muy raro, muy como incomprensible desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales que habíamos tenido antes, como los temblores del 85, del 17, las inundaciones de Tabasco, las personas se habían puesto muy solidarias en una cuestión social y hoy atacan a la gente que están curando. O sea, ¿y qué tiene que ver? Pues es miedo, pero también es enojo. Enojo porque se está muriendo su gente, y enojo porque además no creía, no me cuidé, no lo necesitaba, y esa parte es donde yo creo que está muy estacionado desde el punto de vista social. Luego hay una cuestión que tiene que ver con la negociación. Si no se muere, Dios mío, voy a hacer esto. Porque hay como esta parte, esa necesidad de aferrarnos a algo para que nuestro familiar no muera, o si murió, estar pensando en qué voy a hacer para hacerle los rituales o cómo le voy a hacer los rituales, porque también se maneja mucha culpa en cuestión de los rituales. Después de la negociación viene la depresión, pero decimos, es una depresión, pero no es depresión desde el punto de vista psiquiátrico, sino es una tristeza profunda, porque entonces nos estamos dando cuenta que nuestro ser querido ya no está. Y hagamos lo que hagamos, ya no lo vamos a ver, nunca. Y eso nos da muchísima tristeza. Sí, esta tristeza se puede convertir en una depresión, pero de entrada es natural que haya una depresión. Después está la aceptación. La aceptación pues tiene que ver mucho con la resiliencia que tengamos nosotros y sobre todo qué sabemos de la muerte y cómo tocamos la muerte de la gente, de los que ya tenemos experiencia de haber muerto seres queridos, los que se han muerto, y entonces eso nos va dando como pautas a decir, bueno, esto nos está pasando. Yo te doy linealmente lo que son las etapas, eso se las expliqué, pero pasan de un lado a otro y cada uno puede estar en diferente. Si hablamos desde la familia, imagínate que son justo 5 miembros de familia y cada uno está en una etapa, pues es un caos. Y es muy Gracias, difícil. maestra. Quiera pues un poquito más. Es muy difícil y entonces si no trabajamos en lo individual primero, no vamos a poder trabajar familiarmente, porque cada uno está en una etapa diferente. Entonces, ¿qué se recomienda? A mí me ha funcionado es que sean individuales, procesos individuales, y cuando ya haya los elementos, las herramientas de poder confrontar, de afrontar, de hablar de lo que pienso y siento, no solo de que tú no me ayudaste a cuidar, no solo de que yo daba todo, etcétera, sino además qué me relacionaba con el otro, de hablar de las emociones. Recordemos que en México no expresamos emociones. Es bien difícil que expresemos la emoción y eso no nos permite tener duelos sanos. Por eso tenemos que cuidar mucho para no caer en los duelos complicados. Aunque cuando ya van a la donde yo trabajo mucho con duelo complicado. Ahora sí ya. Muchas gracias, maestra.
muy interesante lo que nos está comentando, sobre todo es hacer énfasis en intervenir, en nuestro caso, desde el trabajo social, desde la intervención individualizada, para poder conjugar e integrar todos los procesos de duelo que se están configurando en la familia. Maestra, ¿qué acciones se llevan a cabo con la familia del enfermo una vez que se ha diagnosticado de gravedad y que obviamente le va, bueno, si es un caso grave, lo conducirá a la muerte? ¿Cuáles son las acciones que recomienda realizar con los familiares? Mira, yo sí creo que podrán estar como hay un duelo, se llama anticipado, y empiezan a saber que de alguna manera va a morir, y entonces tenemos que ir viendo estas cosas de se quiere cremar. Mira, la gente no lo piensa, pero es lo que se podría y lo que se tendría que hacer. O sea, porque estamos en las etapas del duelo y a lo mejor estamos en la negación. ¿Y quién va a pensar en que, oye, qué va a pasar? ¿Cuánto cuesta? Yo también me di en la tarea y ahorita esto, morirse, hoy está de 8,000 a 60,000 pesos, dependiendo a dónde te vayas. Y entonces, la parte de la cremación, aparte que no los puedes ir a ver, entonces ahí, ¿qué se tiene que hacer? Es platicar. Si ya una vez está diagnosticado, está entubado, y te digo por qué, porque el 80% de las personas que están entubadas son las que señalan las estadísticas que mueren. Entonces, no todas, pero hay un 20. Entonces, si ya está esa probabilidad, te tendría que empezar a hablar de qué se va a hacer, y donde se puede expresar la emoción, aunque es difícil que se haga, no es imposible. El qué sientes, qué piensas, el dejar que lloren, o sea, permitirnos hablar, permitirnos abrazar. Bueno, abrazar virtualmente, ¿no? Desde aquí, desde mi corazón, eso pudiera estar haciendo como mejorar este proceso del desenlace del fallecimiento. Muy bien. Una estrategia muy, muy interesante, muy asertiva y muy concreta, muy precisa. Maestra, en el caso de las muertes fulminantes, sea en el sistema de salud o en la propia vivienda, ante una inminente incertidumbre que trae esto, ¿qué estrategias se recomiendan al respecto? Mira, en la casa, generalmente, pues, aquí está pasando algo. No es lo que se recomienda, pero te voy a decir lo que está pasando. La gente no está dejando como los lineamientos, es seguir los lineamientos que marca la Secretaría de Salud. No están teniendo esos cuidados. Entonces, ¿qué está pasando? Se está contagiando la gente. Entonces, ¿qué es lo que deberían de hacer? Es seguir los cuidados que marca la Secretaría de Salud Pública, pues, pero no se está haciendo. Desde el punto de vista emocional, es muy sencillo y muy fácil hacer las cartas, explicarles, o a través de videollamadas. Ahorita, diría nuestro presidente, benditas redes sociales. No, esa parte nos ayuda a que sea un WhatsApp, una videollamada. Yo ahorita tengo un familiar que no es de COVID, pero me dicen que está grave, y estamos a través de WhatsApp. Él afortunadamente todavía habla y demás. Entonces, en ese sentido, está sabiendo que todos los que estamos afuera estamos con él emocionalmente y le deseamos lo mejor. Y lo mejor significa a lo mejor una muerte digna, una muerte tranquila, saber que va a estar bien. Y si la libra, pues sabe que cuenta con todos nosotros. Entonces, eso sería en casa. A nivel de médico, pues hay los médicos que extienden los certificados, y también tener un contacto con ellos. Si ya es alguien que está declarado de COVID, pues la persona de la institución que lo declaró es quien tiene que ver la parte desde el área médico-legal. Ahora, cuando se da en casa, generalmente los servicios funerales hacen todo el trámite. Entonces, ahí sí también hay que tener cuidado, porque ahí, cuando estás en el dolor, en la zozobra, te pueden cobrar más.
Entonces, hasta en eso tenemos que tener cuidado. ¿Y quién es el que ayuda? Pues es el que tiene mejor resiliencia. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con las personas que tienen mayor resiliencia, porque después, si no expresa sus emociones, es la persona que se le desarrolla pues, se tapa el duelo. O sea, lo desplaza y después le va peor si no lo trabaja. También tenemos que tener cuidado con eso. En la parte del área del hospital, que era la que me faltaba, ahí sí tenemos que seguir la normatividad institucional. Y ya ahí cada institución está marcando diferentes reglas que hacer. Y ahí te digo, es seguir la normatividad. Muy bien, entiendo entonces que las pérdidas se van asumiendo dependiendo el nivel de resiliencia que tenga cada integrante de la familia. Tenía una reflexión. Pues mira, no necesariamente resolviendo, pero sí depende mucho de ello, porque también está la parte cultural que luego pesa mucho. Claro. Tenía un panorama. ¿Qué ocurre cuando la familia, por condiciones socioeconómicas, no puede llevar a su familiar al sistema de salud y la muerte ocurre en casa? ¿Cuál es el impacto que hay bajo esto y el impacto también comunitario que hay? Porque pues puede estar en un estado de estigmatización, ¿no? La familia está contagiada, pero también ellos están viviendo el proceso de pérdida. ¿Cuál es el impacto que ocurre con esta familia? Eso es culpa, miedo y enojo. Y en la parte de la vecindad, mucho estigma. Ahorita, el día de hoy, una vecina parece que yo vivo en una cerrada. Al principio de la cerrada parece que falleció una persona y ahorita vinieron a sanitizar. Y todo el mundo así como viendo por la ventana cómo sanitizaba pues, la parte. Entonces hay estigma también. Y miedo válido, ¿no? Porque dices, pues ya está cerca, ¿no? Muy bien, maestra. Claro, el miedo, el estigma, es algo que está presente en todos los medios y en todos los sistemas sociales en el cual se está configurando el COVID. Maestra, dadas las recomendaciones sanitarias, los rituales fúnebres no pueden realizarse con el cuerpo presente ni generar multitudes. Entonces, ¿en qué consistiría un ritual de despedida fúnebre en el cual podría ser parte de este ciclo tanatológico y cuáles son las recomendaciones desde el sentido de la tanatología? Sí, mira, por ejemplo, este medio, el tener una videollamada, hay misas también a través de videos, donde esto te da, obvio, depende de las creencias de cada quien y las religiones, pero sí una cuestión de mandar condolencias, de hacer por WhatsApp a la gente doliente, el expresar nuestras condolencias, pero también a veces los silencios. Hay personas que no les gusta, que son hurañas y que necesitan tiempo. Si nosotros somos cercanos, les vamos a conocer. Y entonces sabemos qué es lo que qué van a necesitar, qué apoyo. Y sabemos quién sí necesita el apapacho. Ahora, si nosotros somos las personas que estamos, no como profesionales, sino como personas perdiendo algo, también tenemos que aprender a pedir. O sea, el decir, oye, necesito esto, me pasó. Y para todos tenemos, haciendo como nuestra red social, tenemos amigos para echar cotorreo, ¿cierto? Tenemos amigos para poder decir realmente lo que pienso y siento. Tenemos amigos que dices, no, a no le digo esto porque es más mochilas que yo. Entonces vas ubicando y haces una red de cuáles son mis amistades y en qué momento me pueden apoyar y qué les quiero compartir. Entonces, están las dos de ida y de vuelta. Yo como profesional de la salud o en tanatología, vamos a ver que los que necesitan el apoyo hagan este análisis, esta reflexión. ¿A quién sí le puedo contar? ¿Con quién puedo contar? Y es muy fácil porque aunque sea muy repetitivo, las redes sociales son las que nos están apoyando. Antes era el teléfono.
esa parte, hay personas ya de la tercera edad que no les gusta escribir y que dicen, a mí háblame. Entonces, son esas llamadas. Sí hay que pensar, si yo quiero dar una condolencia, tengo que pensar en el otro, cómo es el otro, no en mí, sino cómo es el otro, y en ese sentido, dar la condolencia. Si yo sé que a él le gusta la poesía, busco un poema adecuado. Yo le recomendaría, hay uno de Jaime Sabines de la muerte del padre, hermosísimo. Si yo conozco a alguien que le vale gorro todo, que yo tengo muchos amigos de esos, entonces pues la de vida nada te debo, vida estamos en paz, y te ayuda mucho. Entonces es pensar en el otro. Pero si hay alguien que le encantan las flores, pues ahorita no hay forma de mandar flores, pero flores virtuales, macetas, etcétera. Sí hay maneras. Aquí hay que desarrollar mucho la imaginación, porque estamos cambiando las formas de intervención. Muchas gracias, maestra. Es muy importante la creatividad y la imaginación en este nuevo proceso y sobre todo nuestras formas de intervenir. Haciendo un poquito énfasis ya al propio trabajo social, cómo el profesional en trabajo social puede dar un acompañamiento o intervención tanatológica. Si bien la formación tanatológica no es algo por osmosis, podemos dar contención, como ya lo mencionó en un comienzo, pero ¿cómo podemos ejercer un acompañamiento? Sí, mira, yo creo que sí es fundamental. Las herramientas que nos dan en la currícula del trabajo social son básicas. Llevamos salud mental, llevamos psicología, ¿qué otra materia? Psicología social, tú pública, mencionabas etcétera. trabajo social individualizado, llevamos las materias vemos a Eric Fromm, vemos la pirámide de Maslow. Todos esos son elementos que nos van a dar apoyo para conocer la personalidad, para conocer los niveles de intervención que podemos tener. Sí, como trabajador social, yo creo y estoy convencida que únicamente podemos dar contención en crisis, sobre todo ahorita, por ejemplo, pensando en los hospitales. No estamos dando la información directa de que se murió el familiar. En los hospitales generales del área de la salud, por ley, es el médico el que debe dar. Tengo entendido que en la Ciudad de México, esta Claudia Sheinbaum pasó esto a las trabajadoras sociales. Desconozco la normatividad que está dando en el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros a nivel central, a nivel federal, no lo damos, más sin embargo sí hacemos los egresos. Entonces, al hacer los egresos y la familia está conmovida y el doctor le acaba de avisar, es cuando luego lo responsabilizan. Dicen, es que me dijo bien feo. Y la verdad no hay bonita forma de decir, si murió alguien. O sea, siempre nos va a sonar feo. Al no ser que tengas un rollo muy, muy espiritual, entonces sí lo vas a entender. Me viene a la imagen la Madre Teresa de Calcuta, que pudiera ser alguien muy espiritual también, aparte de religioso. Entonces, pero no todos tenemos esa sensibilidad. Entonces, el trabajador social sí da intervención en crisis de primer momento, solo en el momento de la crisis. Identifica, y siempre yo cuando doy los cursos les digo, identificas y refieres. O sea, ¿por qué? Porque hasta ahí nos da nuestra capacitación. Ahora bien, si quieres entrar a esta área, pues hay que capacitarnos, o sea, y seguir. O sea, porque no es privativo del psicólogo, del médico, la tanatología es abierta, es plural, y creo que aquí ahorita es una gran oportunidad para que los trabajadores sociales se capaciten en esta área, y que va a haber, y vamos a necesitar muchos elementos. Y casi yo siempre les digo, ya como comercial fuera de esto, es una oportunidad de un trabajo independiente. Así es institucional. Nosotros nos podemos salir de eso. Por supuesto, maestra. En este sentido, ¿de qué manera el profesional en trabajo social, cuando hace este acompañamiento, puede respetar el periodo del duelo del familiar y del usuario, si es el caso, sin infringir la cuarentena? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo darles este acompañamiento? Si bien los medios ya nos
platicaba sobre los medios digitales, pero en ocasiones pues necesitan un poco más de la presencia, el contacto físico, este sentido kinestésico de poder sentirse parte de. Mira, a mí me parece que sería como muy inoportuno decir hay que hacerlo de persona a persona, aunque con todas las medidas yo lo veo muy arriesgado y podríamos decir, primero para que haya un duelo complicado tiene que pasar tiempo. Entonces, si nos están diciendo que falta un mes para poder salir poco a poco, hay que darle chance que la gente por sí misma, por un proceso natural, le empiece a caer el 20 de que su familiar ya no está. Porque no luego tiempo. Mira, la literatura de tanatología, sobre todo Tizón, dice, hay que esperarnos por lo menos 2 meses para que empiecen a extrañar, porque recuerda que luego nos da así como, empezamos a hablar como si estuviera vivo. Todavía desde el cerebro no nos cae el 20 que ya no está. En ese sentido decían, bueno, después de 2 meses es importante, y se recomienda, la mayoría de los que hablan sobre el duelo, dicen, después de 2 meses es importante la intervención. Entonces ya en 2 meses sí puedes hacer ya algo más personalizado. Ahorita en la crisis en el hospital, contención. Y hasta ahí. Muy bien, maestra. Estamos 3 preguntas más y abriremos el chat. Bueno, ya está abierto el chat para que vayan escribiendo sus preguntas nuestros asistentes. Tengo una pregunta aquí muy interesante, es ¿qué medidas de prevención para su salud física, emocional y espiritual debe considerar el trabajador social o profesional en la salud para realizar esta labor? Es el cuidado, el cuídate, ¿no? Tiene que ver desde come bien, fortalécete, haz ejercicio, habla con las personas, también lleva un horario completo. Es todo lo que están hablando que tenemos que hacer todos los seres humanos, lo tenemos que hacer los trabajadores sociales. Sí es importante, por ejemplo, con la persona que yo ayer hablaba, yo le preguntaba, oye, ¿y no tienen, porque están constantemente avisando que murieron las personas? Le digo, ¿y ustedes en algún momento no tienen como una reunión para decir qué piensan y qué sienten? Porque por ahí tenemos los 15 minutos. Ahorita se me olvida cuál es el nombre, pero los que estamos en salud mental tenemos por ley 15 minutos para salir a caminar, para hablar. Históricamente en la institución donde yo trabajo, siempre cuando hay casos muy fuertes, los comentamos. O sea, cuando decimos, híjole, hoy me tocó esto, y vamos con nuestra supervisora o vamos con nuestras compañeras de trabajo y hablamos del caso, y eso nos da como, saqué y hablé, y entonces ya me siento mejor y tengo mejores condiciones. Entonces, sí es importante que lo que pase en el trabajo se quede en el trabajo, porque con tu familia es otro rol, y tienes que buscar salud mental. Ahora, todos los profesionales de la salud mental, por ética, estamos obligados a tener procesos terapéuticos. Eso no es ahorita, es de toda la vida. Entonces, eso es. Ahora, las compañeras de las áreas de segundo nivel y primer nivel, pues no está de más que también estén en esta parte de procesos terapéuticos, nos ayuda. Es hasta bonito tener en quién confiar y ver la directriz que lleva tu vida, y alguien te haga ver qué estás haciendo. Y algo que he aprendido mucho en los últimos diplomados de dependencia y codependencia es el solo por hoy. O sea, solo por hoy estar bien. Entiendo más. Y aquí 2 preguntas muy interesantes que les va a hacer eco a nuestros asistentes. ¿Cuál es el apoyo, si bien por un lado está la contención, pero cuál es el apoyo que puede ofertar el profesional en trabajo social para los compañeros del sector salud que están en shock
al percibir muertes y un estado de contingencia en su área de trabajo? Pues mira, aquí es un poco repetitivo lo que ya te dije. Tenemos que estar hablando de lo que sucedió, de lo que pasó. Y yo sí creo que más allá que el trabajo social es de cada uno está obligado a buscar ayuda. Porque tú tienes la obligación de saber, y quién mejor que nadie, tú sabes cómo estás. Decimos, entre gitanos no nos leemos las manos, sabemos. Entonces, sí es cierto que a veces dicen, los más duros son los del área de la salud, que dicen que piensan que no necesitan el apoyo, pero sí es importante hacer como un examen de reconocimiento de cómo me siento el día de hoy, hacer como un resumen en el día de qué fue lo que pasó, por qué me morí, porque recuerden eso también, eso nos pasa a todos. Cuando alguien muere y nos pega tanto, se nos recuerda que nosotros nos vamos a morir. Entonces, Claro. despejeamos y decir, sí, esto me está pasando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es decir, a ver, si esto me movió en especial, ¿qué hay de mí? Lo que te checa, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, te digo, no es nosotros trabajo social. Sí, a lo mejor poder recomendar con todo sencillez y con mucho tacto, pues el que si necesitas podemos escuchar. Y eso será, aquí estoy, ¿no? Lo que necesitas. Y a veces no tanto lo que necesitas, sino en qué te puedo ayudar. Porque estaba yo pensando, si me piden a mí ahorita, pues yo necesito dinero, pues ahí te ves, ¿no? Más que es en qué te puedo ayudar. Claro. ¿Y qué puedo yo aportar, ¿no? En mis posibilidades. Hay muertes en los espacios de trabajo, no han salido tanto a la luz, dado por la visibilidad que a veces tiene la profesión, lamentablemente, pero hay muertes de trabajadores sociales en el sistema de salud, o compañeros médicos o compañeros enfermeros, y por la dinámica laboral tienen que integrarse al día. ¿Cómo sobrellevar la pérdida de un compañero de trabajo e incorporarse al espacio? Pero mira, también depende de, compañero no es igual a amigo, pega, pero va a depender qué relación tenía yo con el otro. Te da miedo porque sabes que te puedes contagiar. Y entonces, ¿qué es lo que está generando? Pues pedir apoyo a las autoridades para que nos den todos los recursos de prevención, que es lo que está pasando. A mí me pasó, yo llevaba cubrebocas, uno mío, pero allá dan otro que es de mejor calidad y demás. Cuando yo llego el día de ayer que me tocó la guardia y no hay, me pone furiosa, así que decir, ¡ay, no me están apoyando! Y entonces, ¿qué tengo que decir? Pedir el apoyo. Entonces, en relación a lo de las amistades y demás, sí creo que tiene que ver mucho la relación que yo tenía con el compañero, pero nos da miedo. Y formas de precaución. Yo sí creo que el área de la salud estamos más conscientes en cuanto a los cuidados, estamos siguiendo los protocolos para nuestros cuidados. Ahí sí, me consta, al menos en la institución donde yo trabajo, sí nos tengo fuera de lo de ayer, sí están muy al pendiente de nosotros. Y he visto en las noticias que a todo el personal médico que le toman la temperatura y hacen el cuestionario donde determinan, mandaron a descansar a las personas que son vulnerables y ya han estado muy al pendiente. Entonces, sí nos están cuidando. Ahora yo insisto mucho y le echo mucha promoción a la página de COVID-19 porque ya la revisé muy bien y de veras que ahí puedes encontrar gran información para saber qué hacer. Inclusive hay técnicas de relajación que son permitidas, o sea que te van a servir para este estrés. Hay informe desde el punto de vista el que se puede hacer, hay trípticos y yo digo algo que nosotros podemos hacer como trabajadores sociales es promoción para la salud, educación para la salud, hacer a través del tríptico, los que están en primer nivel, porque hemos hablado un poco de los de primer nivel,
pero ellos pueden hacer educación para la salud y pueden estar informando a la gente para empezar a tirar estos prejuicios, estos mitos que hay a partir de que la gente no cree. Entonces, los que están en trabajo social comunitario es también hacer este trabajo, promoción y educación para la salud. Gracias, maestra. Ahora daremos paso a las preguntas que nos hacen nuestros asistentes. Tenemos una de la primera pregunta es de nuestra maestra María Luisa Moreno y nos pregunta cómo prepararse en este sentido de salud mental para el regreso a nuestras comunidades, a nuestros espacios de intervención, en el caso de intervención comunitaria de la escuela para el periodo de septiembre. ¿Qué habría que considerar? Bueno, seguir todas las indicaciones, porque acuérdense que vamos a ir paso a paso. Ahorita por lo pronto, pues el semestre amiga ya no lo vamos a ver presencial. Y entonces, en la medida de eso también va a haber un cambio, un chip. Ya no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo prepararnos? Es seguir las indicaciones que hemos estado poco a poco. Muy bien. Muchas gracias, maestra. María Luisa, si te quedó claro. Nos indicaría ahorita en chat la maestra. Linda Palomo nos comparte, además del método de la carta a nuestro ser querido que falleció, ¿nos podría proporcionar alguna otra técnica que ayude en el ámbito familiar a sobrellevar el proceso de duelo? Así, mira, hay una que funciona muchísimo, que es la fotografía. Pone la fotografía de tu ser querido y ahí puedes poner, si eres católico, una imagen. En la imagen puedes poner también una veladora, es decir, hacer un altar como cuando hacemos el Día de Muertos. Y entonces a la fotografía le puedes estar diciendo lo que piensas, lo que sientes, lo mucho que lo extrañas, o cuando todavía no se ha muerto, que es moribundo, el poder decirte, puedes ir, estamos bien, despedirte, todo lo que necesites, porque mira, decir como una receta no es tan fácil, sino más bien es, ¿qué necesito decirle? ¿Qué me faltó decirle? La foto ayuda mucho. Otra cosa que me ayuda, el collage. Si todos contribuimos a hacer un collage en cuanto a elegir las fotografías, desde ese momento no es un proceso fácil, esto que les estoy diciendo no es tan fácil, pareciera, pero no, dependiendo de la parte emocional. El ir haciendo el collage, viendo las fotos, te ayuda porque te genera y provocas la emoción de sacar a la hora de llorar. Estás viendo la foto y te regresa a esos momentos y te regresa a él, y aunque sean momentos felices, te da tristeza porque ya no está, pero también te da alegría cuando recuerdas algo chusco. Entonces, el que toda la familia haga el collage ayuda mucho. Esa es una de las cosas que puedes hacer si estás en esa fase de querer reencontrar, de despedirte. Pero si estás en la fase del enojo, es muy sencillo. Puedes tener una plastilina y con la plastilina tomarla y agarrarla y sacarla, pero no es nada más la muevo y la manipulo, sino me conecto con la emoción del enojo, porque se fue muy rápido, porque no me pude despedir, porque no se cuidó, y empiezo a sacar. Me acompaño, generalmente cierro los ojos y lo hago, porque si lo estoy haciendo así abiertamente no me gusta, entonces ayuda más a cerrar los ojos. Hay videos que te ayudan hay canciones, hay películas. Entonces, tú le pones ahí en el YouTube, te va a salir todo eso, dependiendo. Y les digo, yo siempre empiezo con un ejercicio en tanatología. Mira, lo voy a hacer así, lo arrugas y entonces lo ves y empiezo así, y luego dices, a ver, pues arrugan, y empiezan a decir, ¿y qué ven? Pues ya me empiezan a describir qué es. Bueno, después de un duelo, nada así. Cuando está así, es esto.
después de un duelo, hay factor cambio. Entonces, son ejercicios ya muy propios de los procesos tanatológicos, pero también tienes que ubicar en qué etapa para saber qué técnica aplicar. Muchas gracias, maestra. Nos facilitó más de 4 técnicas muy interesantes, la fotografía, el collage, este último ejercicio con la hoja de papel. Muy interesante, maestra. Ahora vamos con una pregunta de Mercedes Cadena. Nos pregunta, ¿cuál es el método adecuado para el primer acercamiento con familias que perdieron a alguien por esta pandemia, ya que manifiestan mayor frustración por no haber podido despedirse de su familiar? Es decir, están en un estado de enojo. ¿Cómo los abordamos? El trabajar en el enojo, mira, primero si ya es la familia completa y lo quieren hacer, si lo solicitó, porque mira, deben solicitarlo, porque si no hay que esperar a que pase que ellos lo piden. Volver a lo mismo, es como en las cuestiones de las adicciones. Si no está convencido, no va a pasar nada y no va a pasar. Entonces, hay que esperar que lo soliciten. Si ya lo están solicitando, tienen que empezar a promover que hablen, que es lo que les enoja. Y ya cada quien te va a decir, ¿cómo me lo dijo el doctor? Porque no se cuidó, etcétera. Y entonces tú ya vas respondiendo a cada una de las preguntas. Eso te va ayudando, promueves la emoción. Te repito, hay hasta inclusive nada más, hay un video que a mí me gusta mucho y siempre me ha ayudado, que es en los primeros momentos, que se llama Llora si quieres llorar. Es un video de un sacerdote católico, pero la gente que no es católica, llega un momento, el mismo video que lo pones y empiezan ya las imágenes y todo, en ese momento lo puedes quitar. Pero, ¿qué es lo que hace? Valida la emoción. O sea, lo primero que tienes que validar es la emoción. En este caso, si están enojados, saber y decirle, tienes razón, estás enojado porque fue muy rápido, porque no te pudiste despedir, porque no lo viste, porque te trataron así, etcétera, etcétera, y tú validas el malestar. Eso les va a ayudar mucho. Muy bien. Tenemos una pregunta que tal vez solo nos podría servir para resumir o para sintetizar la información. De Diana Olivares nos pregunta, ¿cómo debemos abordar el tema con un amigo que acaba de tener pérdidas familiares? ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo acompañamos? ¿Debemos darle su espacio? Seguramente ella lo conoce, porque es su amigo, y sabe cómo va a reaccionar. Entonces, a veces yo les decía que hasta el silencio es importante, porque estar ahí, estar presente, estás apoyando. Pero si necesita un abrazo, y yo insisto en el abrazo porque es la emoción, pero puede ser un abrazo virtual, ¿sí? Un abrazo nada más desde mi corazón, o como hoy se están saludando del tono, pero también con palabras. ¿Sí? Y ver un poquito, promover que haya, que te diga qué siente, respetar cómo es él y cómo es ella, y a partir de ahí hacerle conciencia de que algo pasó, que algo cambió. O sea, porque si están con el dolor. Recuerden que el duelo, en sentidos estrictos, significa dolor. Entonces, validar eso. O sea, si se murió alguien, es obvio, es lógico que te duele, porque era alguien importante para ti. Lo primero que se puede hacer es eso, validar la emoción. Muy bien, maestra, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Sandra Delgado. Nos pone un contexto. Hay compañeros que ya fallecieron y como va transcurriendo los días nos enteramos de un nuevo caso. Como son compañeros que estuvieron en casa y otros trabajando, no digerimos una pérdida cuando ya nos enteramos de otra. En este caso, ¿cómo manejar esta situación? No hay un espacio para asimilar la pérdida cuando ya tienen otra pérdida. Es que se llaman pérdidas múltiples. Y entonces, en ese sentido, generalmente se le pregunta cuando se va a trabajar en el proceso de duelo con cualquier cosa. Esa es la que tienes que ver con cuál. Obviamente te van a decir la que más les pegó, la más significativa. Y con esa es con la que hay que empezar. Que dicen, híjole, todas me volvieron, sí, pero de esas todas, ¿cuál es la que
que tú te gustaría empezar. Y ellos eligen, ¿eh? Porque sí me ha tocado trabajar con ese tipo de muertes múltiples y ya te dicen quién sí y quién no. O más bien el orden. Y a veces, aunque estás hablando de una persona, viene a la mente la otra, y entonces estás trabajando a la vez. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, que es aclarar el autor. La autora que nos mencionó sobre las etapas del duelo es Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Muy bien. Para los que tenían dudas respecto al autor, esta es la autora que nos propone nuestra ponente. Mira, es la pionera, por eso es que lo propongo. A mí en lo personal, les decía, me gusta mucho Walter, el de las tareas, el libro del trabajo del duelo, el proceso del duelo, tareas y tanatología. Inclusive a nivel internacional es el más sonado, es el más claro, el más preciso, que te lleva de la mano para manejar un proceso de duelo. Entonces, lo citan en muchísimos libros, pero él tiene su propio libro, que es el que a mí me gusta. Muy bien. Para ir finalizando, usted nos habló desde un principio sobre qué sabemos sobre la muerte para comenzar a trabajar con ella, para comenzar a trabajar con las pérdidas. Nunca hay que dejar desapercibido que nosotros somos humanos antes que un profesional, y todos estos procesos de pérdida, todos estos eventos de que nos pueden provocar un estado de shock, tiene que ver con nuestro estado emocional. El proceso o las etapas de duelo, es importante considerar que en cada familia hay una singularidad por sus integrantes. Tiene que ver también con el miedo, con el enojo, con la ira. Y nosotros como profesionales, quienes aún no tenemos la formación específica en tanatología, lo que podemos hacer es contención. Ofrecer contención a los familiares, ofrecer contención al usuario, ofrecer contención también a otros profesionales. ¿Y qué estrategias podemos ocupar cuando hay un profesional, cuando hay una persona que está en un estado convaleciente? Podemos sugerir llamadas telefónicas, videollamadas, para que se comunique el paciente o el sujeto enfermo con su familia. Y en el caso que no haya una despedida, usted nos sugiere, por ejemplo, la fotografía, el collage participativo, la plastilina, también hacer mucho énfasis en nuestra imaginación como profesionales en lo social, ejercer estrategias que vincule los medios digitales y los medios de información. Es importante también considerar que en las familias hay dos vertientes, una familia contenedora y una familia que bloquea el proceso. Y en ambas hay procesos bien específicos que seguir. Estamos en un proceso comunitario, en un estado de ira, un estado en el cual cada quien está viviendo un duelo individual de los que aquellos no creíamos y de que aquellos que estamos asimilando estas pérdidas. Hay duelos anticipados en el cual desde el que sabemos que la persona o nuestro familiar o el usuario o el paciente está diagnosticado con COVID, hay un duelo anticipado y esto se puede ir trabajando. Cuando hay presencia en la comunidad de COVID, comienza el estigma, comienza el miedo, comienza la ira. Y es importante saber quiénes son mis redes de apoyo, a quién le puedo contar y con quiénes puedo contar. En este sentido, nosotros debemos hacer una intervención en crisis de primer plano, primer momento, identificar las principales problemáticas, identificarlas y referirlas con los profesionales que tienen mayor alcance o mayor preparación en procesos de duelo. Maestra, quisiera darnos una última reflexión, por favor. Claro, mira, primero agradecerles mucho, pero aquí quiero hacer un cambio. Ustedes, los que me conocen, saben que siempre trabajo la tanatología y todos mis procesos, todos mis trabajos que presento con mi hermano. Mi hermano está aquí y a mí me gustaría que él participara porque eso también como un agradecimiento especial a él que siempre me apoya en todo y nunca por supuesto, maestra. Y que es muy bueno, todos dicen que es muy bueno. Entonces, sí me gustaría darle paso a mi hermano para que haga esta reflexión
Y agradecerles todos mucho su participación, su presencia. Cualquier cosa, con gusto. Ahí tiene mi correo. Irving, ¿lo puedes mencionar o lo puedes pasar? Sí, claro, les escribo su correo de la maestra mientras nos hace el honor de presentarnos a su hermano, por favor. Bueno, Alfredo Vargas, quien es uno de mis hermanos menores. Él es psicólogo, es tanatólogo con maestría en tanatología y maestría en transpersonal. Trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología y tiene una muy amplia experiencia justo con los vuelos. Entonces lo dejo con sí, no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación de mi hermano. Hemos estado trabajando en relación a la importancia que es la intervención tanatológica en la actualidad. Y aquí lo que queremos destacar es que es sumamente importante reconocer cuál es la área de intervención que tuviera el trabajador social en un primer momento y ya especializado para poder hacer una mejor intervención tanatológica. Precisamente hay que reconocer que lo que se puede hacer como trabajador social en determinado momento son las contenciones, una vez que identifican qué está pasando, la referencia clara. Si tú tienes una formación terapéutica y si tú tienes una formación tanatológica, vas a tener mayores elementos para poder referir. Estamos en una situación atípica, por eso es muy importante que reconozcamos que hay características muy especiales. Los duelos se pueden ir complicando cada vez más si la persona maneja la idea de que su paciente todavía está vivo porque no vio el cadáver. Y eso es una característica que nos podemos encontrar, ¿no? El hecho de que no veas al otro te da la idea o la esperanza que pudiera estar vivo. Entonces, una de las circunstancias que más tenemos que tener cuidado en el trabajo es hacerle ver que la persona sí falleció, que no se le está ocultando, simplemente es una medida de precaución. Ahí, porque si no empiezan las ideas de que mi pariente está vivo y se me está engañando o le pasó otra cosa. Lo que ha sucedido y hemos visto en los medios. Entonces, en esto podemos trabajar, en esto podemos ir viendo que si llevamos un proceso terapéutico, cada uno tenemos que entender que cada persona tiene su ritmo y su forma de llevar sus duelos. Tenemos que respetar sus tiempos, tenemos que respetar lo que ellos nos pidan, sus creencias, su forma de hacer y de llevar sus duelos, y les pertenecen a ellos. Nosotros solo somos facilitadores de ese proceso y por lo tanto vamos a intervenir cuando seamos necesarios, pero a petición de ellos. Siempre en el respeto de sus ideas, de sus creencias y de sus formas. Hay muchos ritos que, bueno, podemos empezar desde los que ya planteó mi hermana hasta reuniones virtuales donde se hable de lo que se quedó pendiente. Importante es, ayer platicaba con una compañera, siempre vamos a tener pendientes. Siempre te van a hablar, es que si yo hubiera, tenemos que decirles, la vida se queda con pendientes. No se mortifiquen. La gente siempre quiere como que, dice, es que si hubiera hecho, siempre vas a quedar pendientes. Y tenemos que enseñarles a eso, siempre va a haber pendientes. Algo que no vas a realizar, algo que no existe. ¿Por qué? Porque precisamente hay cosas que no vas a hacer, sea por la vida, sea por el tiempo, por el dinero o por muchas cosas más. Por último, nada más me gustaría pensar que las pérdidas que estamos teniendo no solo son de personas. Hemos tenido muchas pérdidas de sueños, pérdidas de fiesta, pérdidas de vacaciones, pérdidas de trabajo, pérdidas familiares. O sea, tenemos que, pues, una pérdida, hay muchas pérdidas. Y seguramente no solo van a trabajar con las pérdidas por muerte, sino las pérdidas emocionales, las pérdidas de sueños y la pérdida de la libertad de hacer lo que queramos.
eso es una pérdida que tenemos que tener muy presente. Les agradezco la oportunidad de participar y agradezco a mi hermana. Muchas gracias. Excelente su intervención. Muchísimas gracias. Muy importante sobre las pérdidas, la diversidad de pérdidas que hay. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Quiero agradecerle entonces a la maestra Marta Patricia Vargas por su espacio, también a su hermano Alfredo, por esta intervención muy interesante. También quisiera comentarles a todos los que estuvieron el día de hoy presentes que esta transmisión la podrán ver en el perfil de Facebook, Irving Vázquez, la pueden ver sin ningún problema, la pueden compartir. Y próximamente tendremos otros eventos muy interesantes de estas y otras temáticas. Y si alguien quisiera agregar algo, despedirse o comentar alguna reflexión, con mucho gusto. Solo la oportunidad que nos brinda la maestra y usted, maestro, por estos conocimientos, por alimentar tanto lo que nosotros ya tenemos como profesionistas. Saludar a la licenciada Sandra Delgado del Hospital General de México, que sí, precisamente está angustiada porque los compañeros mueren en sus casas o mueren en la institución, pero la realidad es una, y como atinadamente la maestra Patricia Vargas nos ha estado comentando, así como su hermano, son situaciones que las vamos a estar viviendo muy a menudo y hay que estar preparado para todo ello. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sitaima, por el agradecimiento a la maestra. Igual muchas gracias a Paula, Liliana. Tengo aquí un usuario que está conectado desde un Huawei Y9. Gracias también es Claudia Pinto. Muchas gracias. Gracias a la maestra, a la profesora Luisa Moreno. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Maestra, si gusta despedirse de todos nuestros asistentes. Estar con ustedes como este reencuentro. Y yo les decía, estas son nuevas formas de comunicación. Hay que aprovecharlas, sacarles el mayor provecho. Y miren, las personas que no le entrábamos a esto, le tenemos que entrar. Y la verdad que a mí en lo personal me ha gustado mucho, que yo ya sabía de estas intervenciones terapeutas a distancia, porque tengo amigos que viven en el extranjero y así dan las terapias, y son elementos que había una profesora de hace muchos años que nos decía: todo hay que aprovechar, y entonces todo hay que aprovechar. Felicidades a todos, cuídense y ahora sí quédense en su casa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias, maestra Pati. Es un gusto volver a escucharla. Gracias, maestra Pati. Se le quiere, maestra, se le extraña. La extrañamos del 25B, maestra Pati. Ya las estoy ubicando. Sí. Creo que por eso quería las fotos. Para mí las fotos son importantes. Claro. Saludos, maestra, y cuídese mucho usted también. Ya te vi, Francisco. Es muy serio. Maestra, sí, es que estoy impactado por todo esto, la verdad. ¿Eh? Estoy impactado. No tengo micrófono. Se me olvidó mi micrófono. Pero te oigo, te oigo. Pues sí, estoy impactado por la cuadra, por la colonia ha habido casos, ¿no? No sabemos qué hacer, ¿verdad? No hay presencia de autoridades, de salubridad, de la alcaldía, no hay nada, absolutamente nada, hay una total indiferencia
ineptitud, falta de probidad y de todo por parte de las autoridades. Entonces, lo único que hacemos, pues, no salir, ¿no? Pues cuídate, como dicen, hay que cuidarnos y yo sí creo que la gente que no lo está creyendo, pues va a sufrir las consecuencias y ahí sí que hacer, ¿no? Pero tú cuídate. Como dicen, no hay que oír noticias todo el día, solo las oficiales y párale de contar. Claro, sí, maestra. Qué gusto de verla, maestra, ¿eh? Estudia porque les falta mucho a ustedes. Tenemos pendiente un des- Ya no te oí. Estaba tenemos pendiente una comida, un desayuno. Ábrale, ahí me avisan. Sí, claro que sí, maestra. La queremos mucho. Igualmente, gracias. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en la transmisión en vivo y a las personas que lo acaban de ver en video. Un agradecimiento especial a la maestra Marta Patricia Vargas Pineda.